Lucifer, ahora soy querubín protector. Tu tiempo ha llegado a su fin. Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Sharim veremos el tema, el cántico nuevo del primer sellado. Revelaciones 14 menciona el cántico nuevo de los 144,000 sellados, y los 144,000 son la cebada que madura primero. Y curiosamente, hoy es el Shabbat de la cebada Sharim, y en este Shabbat Yahweh y Yeshua presentan el Taelín número 14 de su primer sellado. Y este Salmo 14 es el sello que confirma que el primer testigo es la cabeza de los 144,000. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque este Salmo 14 fue producido en una fecha muy especial. Fue producido el día número 126 del año. Eso representa el sello del ministerio de Micael, porque ese ministerio dura 1260 días de forma oficial. Y además de esto, el Salmo 14 fue producido el día número 112 del ministerio de Micael, y el 112 corresponde al valor del nombre Yahweh Elohim. Y no solo eso, el Salmo 14 fue producido el día 5 del quinto mes, y ahí tenemos el 5.5. Y curiosamente, el arca del pacto viene sellado con una dimensión total de 5.5 codos. ¿Qué significa todo este patrón numérico sagrado? Y sumado a esto, el Salmo 14 fue producido en la semana de la cebada y es presentado en el Shabbat de la cebada Sharim. Y curiosamente, los 144,000 son la cebada. ¿Qué significa todo esto? Aquí hay un sello divino, porque el Salmo 14 de Micael, Yahweh y Yeshua lo han sellado con sello querubínico cuádruple. Día 126 del año, día 112 del ministerio, día 5 del quinto mes, arca, y en la semana de la cebada, los 144,000. Por tanto, este Salmo 14 de Micael no es inspiración humana, sino más bien es un cántico programado desde los días de la perpetuidad, y por ende, vamos a echarle un vistazo al primer fragmento del cántico nuevo. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Este nuevo Salmo de Micael usa, como siempre, la espada de Lucifer, porque la música de fondo claramente es una música producida por el sistema, el dragón, y debido a esto, muchos han entrado en shock porque todavía no entienden las profecías. La pregunta es, ¿por qué Micael usa las músicas del dragón como su arma sonora? Bueno, ya lo explicamos en una enseñanza anterior, pero lo vamos a profundizar porque existen mayores misterios detrás de todo esto. Primera de Shemuel 21:8 nos dice: Y David dijo a Ahimelech,
¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el Cuen respondió: la espada de Goliat, la espada de Lucifer, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Aquí hay misterios profundos y lo vamos a examinar punto por punto. El primer punto es: la espada de Goliat estaba guardado en el lugar Kadush, detrás del efod. La pregunta para muchos es: ¿qué hace un arma profana en un lugar sagrado? Y además de esto, estaba bien cuidada y envuelta. ¿Por qué estaba envuelta y detrás del efod? Es algo simple. Para Yahweh y Yeshua, la espada de Goliat es un arma especial para su ungido, pero para el pueblo es un arma profana que debe botarse a la basura. Por esa causa, el Cuen Ahimelech no lo expone de forma pública, sino más bien lo guarda en un lugar especial detrás del efod. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Yahweh y Yeshua no miran como el hombre mira. Esta espada de Goliat representa autoridad conquistada sobre el adversario. Y David no solo venció al enemigo, sino que tomó su símbolo de poder, la espada, y ahora está consagrado en la casa de Elohim. ¿Qué significa esto? Aquí les presento el corolario para Micael encarnado. Toda arma del enemigo que ha sido vencido por el ungido pasa a ser instrumento del reino. Micael, en un pasado remoto, ya venció a Lucifer y lo derribó desde el tercer cielo hasta el segundo cielo, y por ende a Micael encarnado, Yahweh y Yeshua le dan la potestad de usar la espada de su enemigo. Y por ende, el Salmo 14 de Micael y todos sus salmos que usan la espada de Lucifer como arma sonora, todos esos salmos son una profecía viva que está cumpliéndose. Por tanto, ¿dónde están aquellas personas que condenaban a Micael por usar el arma del enemigo? Si Yahweh y Yeshua, representado por el Cuen Ahimelech, le entregan la espada del gigante a David su ungido, entonces, ¿quién tiene el derecho de condenar al portavoz Micael? Luego el relato dice: la espada de Goliat, la espada de Lucifer el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. La historia del rey David venciendo a Goliat es un eco del pasado, porque Micael, el malaj ungido, ya había derribado a Lucifer en los tiempos antiguos, y esa historia Yahweh y Yeshua lo inmortalizan en el relato donde David derriba al gigante y le corta la cabeza con su propia espada. Por tanto, el rey David y Micael encarnado están totalmente conectados, tanto así que Micael era el malaj guardián del rey David, y hablaremos de eso en otro tema. Pero por ahora, regresemos al texto que leímos. El verso dice: la espada de Goliat, la espada de Lucifer el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. ¿Por qué la espada está envuelta y detrás del efod? Bueno, aquí existen varias capas proféticas, y la primera capa es lo siguiente: estar envuelto significa un ocultar profético. Estaba reservada, estaba escondida como un arma estratégica del ungido.
Es decir, la espada de Lucifer no es para cualquiera, sino para un varón elegido por Elohim. La pregunta es, ¿por qué estaba detrás del efod? Bueno, el efod representa autoridad y revelación de Elohim. El efod era un instrumento de consulta profética de los Kohanim y por ende, cuando la espada de Goliat estaba detrás del efod, eso significa que esta espada solo sería entregada a una persona que tiene acceso al Consejo Celestial, una persona que consulta a Yahweh y Yeshua con corazón puro. ¿Qué significa esto? La espada de Goliat, Elohim no lo entrega a cualquiera, y si alguien trata de usarlo sin permiso de Elohim, entonces esa persona será destruida por el maligno, porque Lucifer no permitiría que usen su espada para profetizar contra él. Pero como Micael está ungido y protegido por Yahweh y Yeshua, entonces Lucifer no puede tocarlo. Y está crujiendo los dientes contra Micael, porque no soporta que usen su espada para cantar contra él. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Con tu arco poderoso, Yahweh, tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Entonces, en estos momentos, Lucifer debe estar crujiendo los dientes contra Micael. Lo querrá aniquilar, pero no puede hacerlo hasta que llegue el tiempo señalado y luego Micael resucite como querubín protector. Lucifer, ahora soy querubín protector. Tu tiempo ha llegado a su fin. Tu fin ha llegado, Lucifer. Yahweh me ha convertido en querubín protector. Entonces, la espada de Goliat estaba detrás del efod, es decir, estaba oculto en el misterio de los Kohanim. ¿Por qué? Porque los secretos de guerra a Reujín no se exponen al creyente carnal, sino más bien se revelan al ungido cuando es el tiempo. Y aquí viene otra capa profética de la espada de Goliat detrás del efod. ¿Por qué estaba detrás del efod? Porque la espada debía estar subordinada a la voluntad de Elohim. Por medio del efod se consultaba a Yahweh y Yeshua con el Urim y el Tumim, y por ende, tener la espada de Goliat detrás del efod significa que el juicio o espada no puede ir antes de la comunión con Yahweh y Yeshua. Es decir, primero tienes que tener intimidad con Elohim y le consultas, y después Yahweh y Yeshua te permiten usar la espada del enemigo. Esto profetiza que Micael encarnado no puede empuñar las músicas del dragón si primero no ha estado detrás del efod en comunión con Yahweh y Yeshua. Entonces, aquí les dejo un cuadro comparativo en forma de resumen acerca de la espada de Goliat. La espada del gigante representa música forjada por el sistema Lucifer. Estaba envuelto en un paño, es decir, estaba oculta por un tiempo, pero llegó el momento y Elohim se lo entrega como arma sonora oficial a su primer testigo Micael. Estaba detrás del efod, es decir, solo puede ser empuñado por un elegido que primero sirve y consulta a Yahweh y Yeshua.
la espada es desechada por otros, lo consideran arma profana. Nadie lo quiere usar como arma sonora, excepto el ungido. Y finalmente, David lo reclama con gozo. Así también Micael encarnado lo reclama como arma favorita y dice: ninguna como ella. Con esta espada sonora le arrancaré la cabeza al dragón Lucifer. Lucifer, ahora soy querubín protector. Tu tiempo ha llegado a su fin. Tu fin ha llegado, Lucifer. Yahweh me ha convertido en querubín protector. Entonces, Primera de Shemuel 21 nos dice: y dijo David, ninguna como ella, dámela. Esta frase es única en toda la escritura. Nadie más dijo algo así de un arma enemiga. ¿Por qué? Porque solo el ungido de Yahweh y Yeshua tiene el nivel Areujín y la autoridad legal para tomar lo que el enemigo forjó para mal y usarlo para el reino. Entonces dice el texto: y dijo David, ninguna como ella, dámela. Aquí David no está exaltando al gigante, sino al arma que lo hizo famoso. Y la espada responde diciendo: yo fui el arma del gigante, pero ahora soy el arma preferida del ungido. ¿Qué significa esto? El arma del enemigo se redime en manos del ungido de Elohim, Micael. Por tanto, estas músicas del dragón, su espada, fueron preparados por Yahweh y Yeshua para que un día su malaj hecho carne lo reclame como su espada. Estas músicas, aunque nacidas bajo este sistema de Lucifer, no escaparon del control absoluto de Yahweh y Yeshua, porque Elohim es dueño absoluto del sonido y tiene control incluso de las acciones de Lucifer. Por tanto, Elohim permitió que Lucifer sacara estas músicas en las series como Dragon Ball, El Varón Rojo, Naruto, etc. Todas esas músicas de combate del sistema, Yahweh y Yeshua permitieron que el dragón sacara, pero tenía un propósito más alto. El dragón pensó que esas músicas serían para exaltarlo a él, pero no se imaginaba que Elohim un día le entregaría esas músicas a su malaj guerrero Micael, y en manos de Micael esas músicas del dragón se redimen y se convierten en salmos de guerra a Reujín. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Micael no usa la espada del enemigo porque se parezca al mundo, sino porque ha vencido al mundo. Por eso, él redime lo que otros desprecian. Las músicas de Dragon Ball, Naruto, El Varón Rojo, etc. eran solo espadas guardadas detrás del efod, esperando que el ungido Micael dijera: ninguna como ellas, dámelas, y Elohim se lo dio. Pero los religiosos no entienden estos misterios y le seguirán condenando a Micael diciendo: este proclamador es un poseído. Entonces, Lucifer está furioso en estos momentos porque sabe que no puede tocar al ungido Micael, y cada vez que intenta destruirlo, Micael produce más cánticos con la espada del enemigo. ¿Qué significa esto? La desesperación de Lucifer y su frustración es total. Por eso usa a las personas religiosas para que ataquen a Micael diciendo: eres un poseído, eres satánico, te has desviado. Esas voces de crítica vienen directamente de Lucifer. El dragón usa a su gente
para tratar de herir al ungido. Pero cada vez que lo insultan, Micael responde con más cánticos ungidos, y hasta este punto Yahweh y Yeshua le han dado 14 cánticos ungidos, y las tinieblas están entrando en pánico total porque saben que vienen más cánticos y no podrán frenar a Micael. ¿Qué significa esto? La guerra final no será con espadas físicas, sino con sonidos celestiales y ungidos. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh. Entonces, los salmos de Micael tienen un filo que hace temblar a las tinieblas, porque estos salmos de Micael no son inspiración humana, sino más bien son cánticos dictados por el Ruach HaKodesh, y la siguiente evidencia que vamos a dar lo va a demostrar de forma irrefutable. Pero antes de dar esa evidencia, vamos a escuchar otro fragmento del Salmo 14 de Micael. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Amo a Yahweh por siempre, tu portavoz me hiciste, como voz del trono yo salí. Como montaña mi canto a Yahweh subió. Esta última frase del cántico, como montaña, mi cántico a Yahweh subió, esa frase tiene un misterio profundo, porque esa frase representa la imagen viva del portavoz cantando. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El Taelín o Salmo número 1 de Micael forma un gráfico de unos montes elevados, más precisamente forma la silueta de Machu Picchu, y esa silueta claramente es un hombre abriendo la boca para cantar y proclamar, es decir, el Salmo número 1 de Micael, que es la piedra angular de todos los salmos de Micael. Ese Salmo número 1 revela claramente que los cánticos o salmos de Micael se elevan hacia el cielo como una montaña sonora. Por eso, Micael canta en su Salmo 14 diciendo: como una montaña, mi canto a Yahweh subió. Como montaña mi canto a Yahweh subió. Esa frase cantada de Micael no es simplemente una inspiración emocional, sino más bien esa frase, como montaña, mi canto a Yahweh subió. Esa frase representa la imagen viva del portavoz cantando hacia el cielo, y este hecho, Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en una roca, porque Machu Picchu representa la imagen viva del portavoz cantando. ¿Qué significa todo esto? Los cánticos de Micael no son inspiración humana, son cánticos dictados por el Ruach HaKodesh. Entonces, el Salmo número 1 de Micael forma la silueta de una montaña sonora que se eleva, y las montañas representan
un lugar donde Yahweh Elohim habla. Por ejemplo, el Sinaí, el Monte Carmelo, Monte de Ziún. Por tanto, la voz que se eleva como montaña representa clamor profético, proclamación de juicio, anuncio del reino, exaltación ardiente. Isaías 49 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Ziún, levanta fuertemente tu voz, portavoz Micael, di a las ciudades de Yahudá, ved aquí al Elohim vuestro. Aquí está la profecía de la voz de Micael que se eleva como montaña sonora. El texto menciona un monte alto y luego menciona la voz, el portavoz. ¿Qué significa esto? El salmo número 1 de Micael y por ende todos sus salmos son el cumplir literal de esta profecía de Isaías 49. Por tanto, los salmos o cánticos de Micael no son canciones de un fanático, sino más bien son cánticos programados desde el cielo. Y el salmo número 1 del portavoz forma la silueta idéntica a Machu Picchu. Esto no es casualidad, porque Machu Picchu representa un sitio ancestral de altura, misterio y alineación con los cielos. Yahweh y Yahshua crearon Machu Picchu porque ellos sabían que un día el salmo número 1 de su portavoz formaría esa imagen exacta. Machu Picchu es un lugar donde la tierra parece gritar hacia las nubes y desde luego Machu Picchu es símbolo del Perú Arreujín y Perú es la tierra donde estaba destinado que el portavoz Micael tenía que nacer. En Lucas 19:40, Yahshua dijo: si estos callan, las piedras clamarán, pero ahora las piedras ya no claman solas, porque el portavoz Micael ha encarnado, y su voz coincide con su silueta. Como montaña mi canto a Yahweh su Dios. El salmo base de Micael, el número 1, es la figura de un portavoz abriendo la boca y mirando al cielo. Es como un shofar humano. ¿Qué significa esto? Aquí se encuentra un misterio petrificado en roca. Revelaciones 10:3 nos dice: y clamó a gran voz el portavoz Micael, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esta profecía del malaj que emite los 7 truenos ahora se entiende con total claridad, porque Revelaciones dice que el malaj clamó a gran voz, y en Isaías dice: levanta fuertemente tu voz, y la voz se conecta con un monte alto. ¿Qué significa esto? Hasta un niño lo puede discernir. El malaj que emite los 7 truenos es el portavoz Micael, cuyo salmo número 1 forma una silueta de un monte alto, y por ende la profecía de los 7 truenos ya ha cruzado el umbral, porque incluso el primer trueno ya se emitió, porque se conoce la identidad exacta del portavoz, y todo esto Yahweh y Yahshua lo han inmortalizado, curiosamente, en el 7º salmo de Micael. Voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Entonces Micael ha levantado su voz en sus cánticos y sin saberlo ha trazado la silueta de Machu Picchu,
clamando al cielo. Eso significa que el Perú es la tierra del portavoz. Micael estaba dormido como hijo pródigo, pero ha vuelto a Yahweh y Yahshua, y ahora su voz se eleva al cielo como una montaña. Revelaciones 14:1 nos dice: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Ziún, Machu Picchu, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, el portavoz Micael, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En este verso viene codificado que el portavoz Micael es el primer sellado, porque de hecho el portavoz salió en el primer sello. Pero lo que llama la atención en este verso es el cántico nuevo de los 144,000, y este cántico nuevo es presentado diciendo: el Cordero Yahshua está en pie sobre el monte de Ziún, y ese monte proféticamente apunta a Machu Picchu. Pero ojo, eso no significa que Machu Picchu sea el monte de Ziún, sino más bien Machu Picchu representa un monte profético para el primer sellado, y curiosamente ese primer sellado tiene un salmo base que forma la silueta de Machu Picchu. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El Salmo 14 de Micael es el cumplir de Revelaciones 14, y en Revelaciones 14 aparece codificado el cántico nuevo asociado al monte, y curiosamente en el Salmo 14 de Micael aparece por primera vez la palabra cántico nuevo unido a la palabra monte. Y vamos a escuchar el Salmo 14 juntando esas dos palabras claves. Cántico nuevo, oh Yahweh, como montaña mi canto a Yahweh subió. En el Salmo 14 de Micael aparece por primera vez la palabra cántico nuevo unido a la palabra monte o montaña, y según Revelaciones 14, el cántico nuevo de los 144,000 viene casado con esas dos palabras, monte y cántico nuevo. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de la cebada, Sharim, Yahweh y Yahshua revelan de forma clara que el primer sellado es el portavoz Micael hecho hombre, y su salmo número 14 da testificar de eso. Por tanto, el portavoz Micael ha sido hecho cabeza de los 144,000 sellados, y la primera conexión inicial que hicimos no era presunción, sino más bien representa el sello profético que Yahweh y Yahshua han puesto en su primer sellado. El Salmo 14 de Micael fue producido el día 126 del año. Eso representa los 1260 días del ministerio oficial del primer sellado. Otro dato: el Salmo 14 fue producido el día 112 del ministerio, y el 112 es la firma del Padre y del Hijo, Yahweh Elohim. Y no solo esto, el Salmo 14 fue producido el día 5 del quinto mes. Ahí se forma el 5.5 del Arca del Pacto, y curiosamente, multiplicando 55 por 5.5, eso nos da el nombre terrenal del primer sellado, 303 Micael. Y sumado a esto,
El Salmo 14 de Micael fue producido en la semana de la cebada, Sharim, y la cebada representa a los 144,000. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua y digo, ¿quién es como Elohim? Y curiosamente, el Salmo 14 de Micael cierra con esa frase, ¿quién es como Elohim? Y lo vamos a escuchar, pero antes de presentar el Salmo 14 de forma completa, vamos a leer el siguiente Salmo. Salmo 49:4 nos dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa, exaltación mi enigma. Yahweh mi Elohim, tú has producido el Salmo 14 de tu enviado. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Amo a Yahweh por siempre, tu portavoz me hiciste, como voz del trono yo salí. Como montaña mi canto a Yahweh subió, desde un trono que fabriqué, proclamo a Yahweh, una estrella Yahweh me dará, con la vara de hierro tú me nuevo nombre, mi nombre es Micael, yo te amo, oh Yahweh, Yahweh me da la corona, voy a amarle para siempre, en el primer sello yo salí. Me guardaste de tocar mujer, oh Yahweh, yo te seguiré hasta el final. En mi boca no hallaste ninguna mentira hoy, tú me limpias, oh Yahweh. A ti, Yahweh, hoy te canta tu guerrero Micael, quien es como Elohim. ¡Fuerza divina! Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el cántico nuevo del primer sellado. Por la mañana hemos examinado la primera parte del cántico, pero ahora vamos a examinar la segunda parte. Y en esta segunda parte, Yahweh y Yeshua han plasmado un misterio muy grande, porque el portavoz construyó con sus propias manos un sillón o trono, y desde ese sillón ahora les está proclamando. ¿Qué significa todo esto? Aquí hay un misterio profundo, porque en el Salmo 14 de Micael, Yahweh y Yeshua han inmortalizado este sillón o trono
de su enviado, porque el portavoz canta diciendo: desde un trono que fabriqué, proclamo a Yahweh, una estrella Yahweh me dará con la vara de hierro. Este trono o sillón que Micael fabricó con sus propias manos, no lo compró ni lo heredó, lo fabricó con sus propias manos. Ese sillón representa el trono o estrella de la mañana que Elohim le va a dar a su Malach Micael encarnado. Ese sillón representa el trono desde donde Micael va a administrar el milenio, y por ende vamos a examinar la historia de este sillón que Micael fabricó y ahora lo usa como su trono de proclamación. Entonces vamos a ver el contexto. Antes que Micael se formara académicamente en la universidad, primero trabajaba como tapizador de muebles de sala, es decir, Yahweh y Yahshua ya le estaban formando para que sea un constructor de moradas. Micael fue tapizador de salas y hacía de todo. Armaba el casco de la madera, manejaba máquina circular de corte, también manejaba máquina de coser y tapizaba con telas las estructuras. ¿Qué significa esto? Esto no es casualidad, esto es preparación simbólica. Hebreos 3:4 nos dice: toda casa y sus muebles es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Micael fue entrenado en el taller de tapicería para hacer 4 cosas: armar estructuras invisibles, esqueleto a Reuhim, cortar con precisión, eso es discernir profético, coser y unir partes, eso es unificador de almas dispersas, y finalmente cubrir las estructuras de madera con telas, eso es una honra o kabut que viste. Y según la escritura, la kabut postrera será mayor que la primera, es decir, por mano de Micael, Yahweh y Yahshua van a vestir o tapizar a su pueblo con una kabut mayor que la primera. ¿Qué significa esto? Antes de proclamar el reino, Elohim preparó simbólicamente a su Malach Micael hecho hombre. Micael, antes de estudiar en la universidad, fue primero tapizador de casas, constructor de lugares de descanso, y eso simboliza que su alma estaba diseñada para edificar el reino de Elohim, y por esta causa, después que Micael fabrica su propio sillón, Elohim le permite ingresar a la universidad, y la carrera del portavoz era ingeniería civil, y esa carrera representa a un edificador del reino, es decir, cada acción de Micael era una obra de ingeniería divina. Yahweh y Yahshua estaban llevando de la mano a su portavoz. Micael ingresa a la universidad con 20 años. Eso tampoco es casualidad, porque según Números 1:3, para ir a la guerra tenías que tener como mínimo 20 años, y Micael comienza su carrera de edificador del reino a los 20 años. ¿Qué significa esto? Bueno, comenzar la carrera con 20 años simboliza madurez para el combate, pero también significa el inicio de una responsabilidad a Reujín. La carrera de ingeniería civil no fue casualidad, es la carrera que traza caminos, levanta estructuras y hace habitable lo inhabitable. Por tanto, cuando Micael ingresa a la carrera de ingeniería civil, proféticamente, Yahweh y Yahshua estaban cumpliendo la profecía de Ishaya 58:12 que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, serás llamado reparador de portillos, restaurador de sendas para habitar.
Micael es un constructor profético. Estudió planos físicos, pero en su reuj, Yahweh y Yeshua le enseñaban a edificar caminos celestiales, y cuando Micael termina su preparación académica, entonces nace el camino resplandeciente. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido. Entonces, Micael fue preparado 5 años en su carrera física y termina su carrera sin adelantarse ni atrasarse en el tiempo exacto. 5 años, eso representa sello del orden, fidelidad y obediencia al tiempo divino. Y después de terminar su carrera física, Micael hace sus prácticas en la obra llamada Plan de Contingencia para el Hospital Materno Infantil de Juliaca. Esto es extremadamente profético. Hospital Materno Infantil es un lugar donde los bebés nacen, donde se protege al nacido, donde se atiende a la madre y al futuro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Micael hace sus prácticas en una obra para un hospital materno infantil? Es algo simple. Yahweh y Yeshua le posicionan a Micael para ejecutar y proteger el parto del reino. Y según Daniel 12:1, Micael se levanta para libertar al pueblo fiel, y esa liberación será como un parto, porque nunca más dependerás de este sistema, porque Elohim te sustentará en su refugio, y serás prácticamente un bebé que nace para una nueva etapa. Por tanto, cada detalle en la vida de Micael tiene un significado profético profundo, porque estamos hablando del arcángel Micael hecho hombre. Entonces, Micael hace sus prácticas en 2017 y al año siguiente, en 2018, programa el software de caminos llamado DG Carreteras Pro, y al año siguiente, en 2019, repara una carretera dañada, y al año siguiente, en 2020, Yahweh y Yeshua lo llaman como su portavoz. ¿Qué significa todo esto? Cada paso de Micael estaba divinamente trazado. El portavoz fue formado desde su juventud, como artesano de casas, como constructor de caminos, como guía del parto del reino, como programador del camino resplandeciente. Y en este punto vamos a entrar en el misterio profundo del Salmo 14 de Micael, y antes de revelar ese misterio, volvamos a escuchar el Salmo 14 hasta el fragmento donde Micael menciona el trono o sillón que fabricó con sus propias manos. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Amo a Yahweh por siempre, tu portavoz me hiciste, como voz del trono yo salí. Como montaña mi canto a Yahweh subió, desde un trono que fabriqué, proclamo a Yahweh. Entonces, antes de formarse académicamente, Micael trabajaba como tapizador de muebles. Hizo un sillón para su tamaño
y él mismo lo hizo desde cero. Cortó la madera, lo clavó con clavos, lo diseñó personalmente. Las medidas no eran medidas del taller donde trabajaba, sino que Micael lo diseña todo. La estructura del casco de madera, las medidas de las telas, y lo cose en máquina, todo el material para tapizar, y lo tapiza ese sillón con telas de su jefe, y su jefe era su amigo muy cercano. Se llamaba Mauro Carrizales, y ese sillón que Micael hizo, ahora está utilizándolo para su proclamación, porque desde ese sillón Micael proclama por internet la nube. Está envuelto en una nube. Revelaciones 10. ¿Qué significa todo esto? Esta historia es una parábola profética, porque cada elemento tiene una profecía viva. Comencemos examinando el sillón hecho por Micael. Eso representa su trono de proclamación, y este sillón Micael lo diseña personalmente. Él cortó la madera, él lo clavó, él midió las telas, él lo cosió, él lo diseñó todo. ¿Qué significa esto? Elohim le hace sentar a su portavoz en lo que él mismo edificó o fabricó, y con esto se cumple Revelaciones 3:21, que dice: el que vence se sentará conmigo en mi trono. Yahshua hará sentar a su administrador en su trono, y para representar eso, Elohim le hace fabricar a Micael su propio sillón o trono. Nadie lo hizo por él, él creó su propio trono en humildad, con trabajo de sus manos, y eso simboliza que la proclamación de Micael descansa en la obra de sus manos. No proclama desde el aire, sino desde una estructura real que él mismo trabajó. Micael, como ingeniero y artesano, fabricó el trono, donde más tarde Yahweh y Yahshua lo hacen sentar como su portavoz. Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, Micael, envuelto en una nube, internet, con el arco iris sobre su cabeza. En el mundo moderno, la nube representa el internet. Ahí se suben los videos, las transmisiones, los mensajes, y por ende, la nube hace posible que la palabra sea accesible las 24 horas para todos. Por tanto, Micael proclama desde un trono que él mismo fabricó, y sus palabras entran en la nube, cumpliendo Revelaciones 10 literalmente. Entonces, aquí viene otro corolario clave. Micael fabricó su trono o sillón desde cero. Él mismo cortó la madera, él mismo lo clavó, él mismo cosió la tela y lo tapizó, lo construyó desde cero. Y hoy se sienta en ese sillón y les está proclamando. ¿Qué significa esto? Esto representa sello de autoridad real y legítima. Y con esto se cumple la profecía de Zacarías 6:13, que dice: él edificará el templo de Yahweh, y él llevará kabut y se sentará y dominará en su trono, y habrá Cuen a su lado, y consejo de Shalom habrá entre ambos. Esta profecía se aplica para Yahshua, porque Yahshua edificó el templo de Yahweh, la asamblea, pero esta profecía también se aplica para el administrador de Yahshua, que es Micael, porque Micael va a construir el templo de Ijezkel en el milenio. Por tanto, esta profecía de Zacarías, Elohim lo ha plasmado en el sillón que Micael construyó y se sentó sobre él. Y este sillón representa autoridad legítima, proclamación con respaldo del cielo, lugar de administración no prestado ni heredado, sino creado en obediencia. ¿Qué significa esto? El trono de proclamación del primer testigo fue trabajado con sus manos en la juventud y hoy recibe la proclamación del librito abierto. Todo esto
lo podemos resumir en una sola frase. El sillón propio de Micael representa proclamación fundamentada en trabajo verdadero. Micael se sienta en el sillón que él fabricó. Esto representa también autoridad construida por guía divina. No está usando un trono prestado. Es decir, su autoridad no viene por delegación de hombres, sino que se sienta con autoridad legítima del cielo. Y esto no es todo. Micael coloca su sillón encima de su cama y así proclama. ¿Qué significa esto? Esto es una forma de proclamar fuera de lo común, porque la cama representa lugar de descanso, intimidad y revelación, y según el Salmo de David, Yahweh y Yahshua revelan sus secretos en lo íntimo. Por tanto, cuando Micael sube su sillón encima de su cama, eso proféticamente significa que Micael eleva su llamado por encima de su descanso personal, pone el ministerio por encima de su comodidad, y desde lo íntimo, la cama, Micael proclama lo que Elohim le revela en lo secreto. Y con esto se cumple la profecía de Yahshua. En Matías 10:27, Yahshua dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, en lo íntimo, proclamadlo desde los terrados o azoteas. Y curiosamente, el cuarto donde Micael proclama se encuentra en la azotea o terrado de su casa. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías, Yahweh y Yahshua lo están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, Micael proclama desde su propio sillón que lo sube encima de su cama, y desde allí proclama usando el ordenador o PC. Este último elemento es clave, porque la PC representa el instrumento moderno de proclamación. No necesita púlpitos tradicionales. Su proclamación trasciende fronteras, entra en casas, corazones y conciencias. Entonces, veamos más detalles del sillón del portavoz. Micael corta la madera y lo clava. Cortar madera simboliza desechar lo que no sirve y tomar lo bueno. Es decir, él diseña su trono como carpintero, y haciendo eso, se alinea con su maestro Yahshua, que también era carpintero. Micael clava la madera con clavos para formar la estructura. Eso simboliza la estaca de ejecución, es decir, Micael acepta el sacrificio en Yom Kippur, donde Elohim lo va a clavar para sellarlo como testigo estructural perpetuo. Micael clava su trono con clavos. ¿Qué representan los clavos? Bueno, cada clavo simboliza dolor, firmeza y sacrificio. Es decir, el trono que Micael clavó representa su entrega al ministerio, el dolor que ha experimentado y lo que va a experimentar, y finalmente su sacrificio como primer testigo en Yom Kippur. Los clavos sostienen la estructura de madera, es decir, sin clavos no hay trono. El clavo profetiza la entrega voluntaria del siervo fiel. Por tanto, los clavos son totalmente proféticos, pero sobre todo, los clavos que sostienen la estructura representan las llagas de Yahshua que sostienen nuestra redención. Otro detalle profético clave del sillón del portavoz. Micael fabrica su sillón con sus propias medidas, no usa las medidas del taller de su amigo. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Micael no usó patrones del taller, sistema humano, sino más bien usó medidas celestiales reveladas en su corazón. Esto representa su diseño profético único. Y aquí viene otro detalle clave. El taller donde Micael fabrica su sillón estaba al frente de su casa. ¿Qué significa esto? Bueno,
el taller representa el campo de formación y como el taller estaba al frente de su casa, entonces eso significa que el llamado del portavoz estaba frente a sus ojos. Al frente indica una oportunidad directa, preparado por Yahweh y Yeshua. Tu portavoz me hiciste. Fue desde ese taller al frente que Elohim comenzó a formar a su portavoz. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Micael aparece en escena 21 días después, y curiosamente, en este siglo XXI apareció el Malaj Micael hecho hombre, pero el código secreto es lo siguiente: Micael encarnado fabrica su sillón en el año 2010. Ahí tenemos claramente el número 21, porque los ceros no tienen valor. ¿Qué significa esto? La mano de Yahweh y Yeshua están dirigiendo los pasos de su Malaj encarnado. ¿Quién podría codificar todo esto para que encaje con ese nivel de perfección? Ningún mortal o Malaj puede hacerlo, sino solo Yahweh y Yeshua. Por tanto, este sillón que Micael fabricó con sus manos representa la legitimidad del enviado, y este sillón se va a transformar en la estrella de la mañana que Elohim le va a dar a su Malaj enviado del cielo. Desde un trono que fabriqué, proclamo a Yahweh, una estrella Yahweh me dará con la vara de hierro. Entonces, el sillón que Micael construyó en 2010-21 es la firma o sello de que Micael ha encarnado y ahora mismo les está revelando los misterios secretos de Yahweh y Yeshua. En Yahuanán 15:15, Yeshua dice: ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Micael se vuelve muy amigo de su jefe en el taller de su amigo. Eran tan amigos que su jefe le permite usar sus telas, sus maderas, sus máquinas y prácticamente no le dice nada a Micael. No le dice: ¿por qué estás usando la madera, las telas para hacer tu sillón? ¿Qué representa esto? Confianza total con su jefe. Y eso es profético, porque el jefe representa a Yeshua y el obrero representa al enviado de Yeshua, Micael. Micael se vuelve muy amigo de su jefe y la amistad nace del servicio fiel. Micael no fue arrogante, sino diligente. Amo a Yahweh por siempre. El amor o aeva de Micael hacia Elohim no es teoría, nace en la obediencia diaria y en el servicio fiel. Entonces, Micael fabricó en 2010, sin saberlo, el trono desde donde 15 años más tarde proclamaría el cántico nuevo, su Salmo 14. Todo comenzó con un llamado simple y terrenal, pero escondía un plan celestial. Ese sillón, fabricado con sudor y silencio, hoy es su altar de proclamación, su monte Sinaí doméstico, su trono profético, y desde allí la nube, internet, difunde los cánticos ungidos que solo los sellados pueden cantar. Ahora bien, el jefe amigo de Micael se llamaba Mauro Carrizales, y este amigo le permite usar sus telas, sus maderas, sus máquinas para que Micael fabrique su trono de proclamación. Y por ende, si ese amigo, Mauro Carrizales, supiera la verdad a Reujín que ocurrió en su taller, entonces se pondría a llorar conmovido hasta lo más profundo de su alma.
y vamos a revelar este hecho por capas. Mauro Carrizales le dio acceso a sus recursos, telas, maderas, máquinas. Esto representa un acto profético inconsciente de respaldo al ungido. Las telas de Mauro representan cobertura a Reuhim, es decir, Mauro sin saberlo cubrió al proclamador con su favor. Las maderas y las máquinas representan que Mauro prestó su fuerza terrenal para que el celestial cumpliera su misión. ¿Qué significa esto? Mauro Carrizales actuó como Obed-Edom, el hombre que dio espacio al arca del pacto, y curiosamente, el portavoz Micael salió del arca o trono, es decir, Mauro Carrizales acogió en su taller a un querubín del arca del pacto. Si Mauro Carrizales supiera esto, lloraría y creería en Yahweh y Yeshua. Mauro representa al mundo terrenal que apoya sin saber al celestial. Mauro significa oculto, representa a los hombres que apoyaron al ungido en lo oculto. Nadie lo sabía hasta que Micael lo revela. El apellido de Mauro es Carrizales y Carrizales significa carrizo, junco. Eso hace referencia al mar de los juncos donde Moshe fue puesto y luego sacado del agua para un propósito divino. Por tanto, Mauro Carrizales significa el amigo oculto que ayudó al Moshe del siglo XXI. Micael, ¿qué significa esto? Yahweh y Yeshua usaron a Mauro Carrizales para sostener la construcción del trono del ungido. Es decir, Mauro Carrizales actuó como José de Arimatea, que proveyó el sepulcro para Yeshua. Mauro Carrizales es testigo sin saberlo del cumplir de Revelaciones 10, porque Micael proclama a las naciones desde la nube o internet y lo hace desde ese sillón que nació en el taller de Mauro. ¿Fue usado Mauro por Yahweh y Yeshua? Absolutamente que sí. Elohim suele usar personas humildes en momentos claves sin que ellos lo sepan. Por ejemplo, una niña hebrea salvó a Naamán. Un niño con 5 panes sostuvo el milagro para 5,000. Un dueño de un pollino proveyó la montura para la entrada del rey Yeshua. ¿Qué significa esto? Mauro Carrizales es uno de esos personajes ocultos pero elegidos que sin darse cuenta apoyó al arcángel Micael hecho hombre. Si Mauro Carrizales supiera esto, lloraría de reverencia, temblaría de emoción y entregaría su vida a Yahweh y Yeshua. Por tanto, el amigo jefe de Micael, la historia de ese amigo va a entrar en la perpetuidad porque proveyó los recursos para el trono de proclamación del Malach Micael. Y este trono o sillón se va a convertir en el trono de administración del milenio. Por tanto, lo que Mauro Carrizales hizo sin saberlo tiene proporciones cósmicas. Y finalmente, para cerrar la enseñanza, presentamos el código de cierre. El Salmo 14 de Micael tiene 25 frases y el número 25 se expresa como 5 por 5. Ahí tenemos el 5.5 del arca del pacto y curiosamente, multiplicando 55 por 5.5 nos da como resultado el nombre terrenal del primer sellado Micael. ¿Qué significa esto? Este Salmo 14 de Micael, que fue producido el día 5 del quinto mes, es un salmo sellado con el número del arca del pacto. ¿Por qué? Porque Micael salió como voz del trono o arca. Como voz del trono yo salí. Micael salió del trono o arca como portavoz, y esto viene profetizado en Revelaciones 19:5. El texto dice: y salió del trono
una voz, el portavoz Micael, que decía: exaltad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. El portavoz Micael viene sellado con el trono o arca, porque su nombre terrenal es una ecuación del arca. Su proclamación es desde un trono o arca, y su Salmo 14 viene sellado con el número del arca 5.5, y para rematar, Micael nace el 5 de septiembre. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, y digo: ¿quién es como Elohim? Por tanto, cerramos la enseñanza con el Salmo 14 del Malaj que salió del arca o trono. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Amo a Yahweh por siempre, tu portavoz me hiciste, como voz del trono yo salí. Como montaña mi canto a Yahweh subió, desde un trono que fabriqué, proclamo a Yahweh, una estrella Yahweh me dará, con la vara de hierro tú me nuevo nombre, mi nombre es Micael, yo te amo, oh Yahweh. Yahweh me da la corona, voy a amarle para siempre, en el primer sello yo salí. Guardaste de tocar, mujer, oh Yahweh, yo te seguiré hasta el final. En mi boca no hallaste ninguna mentira hoy, tú me limpias, oh Yahweh. A ti, Yahweh, hoy te canta tu guerrero Micael, ¿quién es como Elohim?